buenas y bienvenidos a un nuevo episodio, pues ya lo sabes, ¿dónde estás? En el podcast de estrategas del trail y run. Y hoy pues quiero decirte, mi querido y fiel oyente, que tengo una gran noticia, o al menos espero que te des cuenta, ¿no? Porque tenemos un micrófono de la hostia hablándome claro. Ya la gente que todos que escuchéis desde Sudamérica, ya sabéis que hostia es una palabra muy común aquí. En España como tío, ¿no? Entonces, bueno, simplemente deciros que espero que mejoremos el audio porque sé que estábamos ahí teniendo muchos fallitos del audio y lógicamente había que ponerle solución. Y ahora que ya estoy en España de nuevo, pues he decidido hacer esa inversión en este microfonazo, que la verdad que es enorme, tengo que decir. O sea, es más grande que mi cabeza, sin exagerar, ¿eh? De verdad te lo digo, que es más grande que mi cabeza. Así que hemos hecho esta inversión para poder que tú puedas escuchar de una manera decente, ¿no? El podcast es de como se merece. Que al final, pues ya sois casi 1000 personas que estáis suscritas al canal en la parte de iVoox, en las diferentes plataformas, pues me imagino que también seréis bastantes, pero la única que tengo datos, por desgracia, es en iVoox. Así que gracias a todos vosotros, porque gracias a ese impulso que nos vais dando y gracias a vuestros comentarios, pues nos permiten lo que os digo, ¿no? Ya en varios episodios me repito, pero es que es de verdad. Nos permiten pues estar más motivados y estar ahí queriendo dar más caña. Así que, sin más dilación, quiero ponerme a tono, quiero ir calentando motores, ¿no? Como un buen calentamiento, que nos vamos a lo que vamos a tratar hoy, que es el entrenamiento de cuestas. Que realmente el entrenamiento de cuestas es algo esencial en nuestra preparación en los corredores de ultradistancia y los corredores de trail running. ¿De acuerdo? Si nos estás escuchando siendo corredor de asfalto, también se puede utilizar ese entrenamiento de cuestas, pero no es tan habitual como para los corredores de montaña. Y antes de empezar, ya quiero decirte que si eres de esos que vivís en llano, ¿vale? Como puede ser una persona que nos está escuchando desde Valencia, España, chicos y chicas, tenéis que entrenar en escaleras. O sea, plantearos esto, exactamente lo que voy a estar contando hoy, pero como un entrenamiento en escaleras. Yo he estado preparando el Ultra Trail de Sierra Nevada, una carrera de más de 100 kilómetros, llegando al Pico Veleta en Valencia. Así que no hay excusas, buscar soluciones, por favor. Como siempre os digo, como siempre le digo a mis deportistas, como siempre le digo a mis alumnos entrenadores, buscar soluciones. No dependáis simplemente de lo que os decimos nosotros, buscar soluciones, que en la mayoría de las cosas hay soluciones. Y como por ejemplo el entrenamiento de cuestas, lo podéis hacer tanto en escaleras como también dentro del gimnasio. Si tenéis acceso a un gimnasio, podéis entrenar esas cuestas, sobre todo la parte, y lógicamente, ¿no? La parte de la subida, la podéis tratar en el gimnasio, con la máxima pendiente que os podéis permitir en ese gimnasio y listo. ¿De acuerdo? Siempre pensar, que ya os lo voy a decir más adelante, pero ya quiero decirlo ahora, que a partir del 7% ya se puede entrenar perfectamente en cuesta. ¿De acuerdo? Así que vámonos al tema. ¿Cómo podemos entrenarlas? Primero de todo, quiero contarte que hay diferentes tipos de cuestas, ¿no? Al final, pues simplemente tendríamos una cuesta que es subir y bajar, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las cuestas más similares a las competiciones, que serían cuestas múltiples, que sería subida y bajada de forma constante, ¿no? Que no, la mayoría de las carreras son así. Pocas carreras son simplemente de una subida larga y una bajada larga. La mayoría de las competiciones que preparamos a nuestros deportistas tienen cuestas múltiples. Entonces ahí introducimos lo que apodó hace ya varios años nuestro querido amigo y nuestro querido oyente Octavio Pérez. Un entrenador que ya hemos tenido por aquí, que para mí es una máquina, la verdad, y le tengo muchísimo aprecio. Entonces, cuando ya nos metemos en más series, eso que suben y bajan, entonces teníamos ese entrenamiento de series triangulares, ¿vale? Si no nos meteríamos en esas series triangulares, voy a desgranaros qué más tipos de series tenemos. Siempre recordad que las series triangulares serían subir, bajar y llano. Por eso la forma de un triángulo. Teniendo primero en cuenta ya eso, que ya sería como el punto final, te voy a contar cómo se podría hacer. Apunta ahí. Podríamos
desgranar ese tipo de entrenamiento en cuestas como, por ejemplo, subidas y bajadas, ¿no? Subir y bajar. Sería un tipo de entrenamiento en cuesta. Primero subimos y luego bajamos. Y ahí se acabaría el entrenamiento. O sea, ahí se acabaría esa serie, ¿no? Primero subir y luego bajar. Otra fórmula sería solo subir. Y la bajada la hacemos de forma suave. Otra fórmula sería solo bajar. Y la subida la hacemos de forma suave. Luego tenemos bajadas y subidas, o sea, en formato V. ¿De acuerdo? O sea, bajar y subir. Sería como un triángulo, como si fuera una flecha primero, y luego tendríamos la otra que sería como una V. Entonces teníamos esos dos formatos. Ahora mismo te he contado 4 formatos diferentes. Uno que sería subir, otro que sería bajar, otro que sería subir y bajar, y otro que sería bajar y subir. ¿Lo estás visualizando? Genial. Siempre, antes de continuar, quiero que tengas en cuenta que lo más importante de las cuestas es entender por qué las quieres hacer. ¿De acuerdo? De nada sirve ponerte a hacer cuestas por hacer cuestas. Pero, ¿me entiendes, no? O sea, al final lo que buscamos en las cuestas es una capacidad de fuerza y de resistencia, ¿no? O sea, al final cuando estamos subiendo de forma constante, no es simplemente aplicar fuerza, como podría ser un entrenamiento en el gimnasio, ¿no? Sino que además es la capacidad de resistencia. Entonces, siempre que vayamos a enfocarnos en nuestro entrenamiento de cuestas, debemos tener estas premisas. Para poder ascender en una cuesta, necesitamos esto, fuerza y resistencia. Genial, quería hacer ese pequeño inciso para que ya fueras entendiendo por qué vamos a hacer ese entrenamiento, ¿no? O sea, por qué debemos entrenar las cuestas. Cuestas es igual a fuerza y resistencia. Entonces, continuamos ahí. Aparte de la flecha y la bajada, también tenemos subidas, bajadas y rectas. ¿Qué es lo que te decía? ¿No? De las series triangulares. Subir, bajar y una recta. Luego, en ese mismo formato, también tendríamos bajar, subir y recta. O sea, sería como una V y una flecha. O sea, una V y una raya. Me imagino que será un poco complejo, o sea, todo la forma de visualizarlo, ¿no? Pero quería que lo intentaras saber, ¿no? Al menos de forma escuchada, que puedas empezar a entender, lo primero de todo, esa metodología, ¿no? O sea, es diferentes formatos que tenemos de cuestas. Porque primero tenemos que entender esos formatos y luego vamos a trabajar en las capacidades. Una vez que tenemos claro esos formatos, luego el tipo de entrenamiento fraccionado, por ejemplo, sería muy sencillo ya de aplicar. Al final, una vez que tenemos esa metodología, lo que nosotros vamos a hacer es cuántos minutos queremos ascender, qué capacidad estamos buscando. ¿Estamos trabajando en zonas máximas o estamos trabajando en zonas de umbral? O sea, cuando estamos trabajando, por ejemplo, en zonas de umbral, estaremos trabajando en tiempos de unas repeticiones de alrededor de 3-5 minutos. El VO2 max normalmente, la capacidad máxima de oxígeno, normalmente está alrededor de los 4 o 5 minutos. Entonces, dependiendo de lo que estés buscando en ese entrenamiento, vamos a trabajar más tiempo o menos tiempo. De la misma forma, te explico. Podemos trabajar a máxima intensidad con series en subidas y en bajadas y en llano, ¿no? Con intervalos de 30, 10 segundos, intervalos muy, muy, muy cortitos, pero a máxima intensidad. Y luego, de forma específica, lo haríamos en cuesta. Entonces, primeros pasos, cuál va a ser nuestro objetivo, qué queremos trabajar, y luego lo vamos a plantear en esos diferentes formatos que te he contado. Porque al final, si queremos trabajar, por ejemplo, simplemente las cuestas, para que veas el ejemplo más sencillo de todo, de entrenamiento en cuesta, podría ser subir, ¿de acuerdo? Una extensión continua de 3 minutos y una recuperación en bajada de forma muy suave, caminando de 2 minutos. Y luego esto lo repetiríamos entre 3 y 5 veces. Esto sería un ejemplo de entrenamiento, ¿vale? Un entrenamiento intensivo corto, concretamente. Entonces, a partir de ahí, podemos empezar a realizar las variables que nosotros consideremos, siempre teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo. Depende del objetivo, pues vamos a entrenar mayor tiempo, ese intervalo va a ser más largo,
o ese intervalo va a ser más corto. Lógicamente, si nos acercamos a un ciclo competitivo en el que nuestra competición pues va a ser muy larga, o sea, nuestra ascensión va a ser muy larga, imagínate pues alrededor de, no sé, 5 o 10 kilómetros subiendo, entonces esas series pueden ser más largas, ¿vale? Series de 2 kilómetros subiendo, alrededor de 15 minutos subiendo. Dependiendo de nuestro objetivo, vamos a entrar a trabajar de una forma o de otra. Por ejemplo, ese intervalo tan largo de trabajo, pues estaríamos trabajando en intervalo extensivo largo. Entonces, dependiendo de lo que busquemos, lo vamos a hacer de una forma o lo vamos a hacer de otra. Repito, ¿cuál es tu objetivo en las series? Lo vas a hacer en un formato o en otro. Más tiempo, menos tiempo. Y a partir de ahí te doy otras variables que puedes trabajar en cuestas, para que veas un poquito cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Con nuestros deportistas. A partir de ese formato de cuestas, pues realizamos trabajos de, por ejemplo, 1 minuto subiendo, descansamos 1 minuto, 1 minuto bajando, descansamos 1 minuto, 1 minuto en llano, descansamos 1 minuto. Y volvemos a empezar. Otro formato que podríamos trabajar con nuestros deportistas sería 5 minutos subiendo, 2 minutos parado arriba, 5 minutos bajando, 2 minutos parado abajo, 5 minutos en llano y 2 minutos parado. Dependiendo de lo que busques, pues vas a trabajar más tiempo en esa repetición, ¿no? Vas a descansar más o menos tiempo y vas a hacer más o menos repeticiones. Dependiendo al final de qué, de cuál es nuestro objetivo en la competición. ¿Qué tipo de competición estamos buscando? ¿Qué tipo de competición nos vamos a enfrentar? Ya seas tú o ya sea tu deportista. ¿A qué me refiero? Pues lógicamente si tenemos una carrera de kilómetro vertical, ¿de qué nos sirve entrenar la bajada? Específicamente, ¿no? O sea, si estamos en fases no específicas, pues sí que podemos realizar ese entrenamiento en bajada. Pero si no, no tiene ningún sentido que estemos aplicando intensidad en las bajadas. Las bajadas es mucho más lógico que le estemos recuperando. Pero subiendo, nah, ¿para qué? ¿Para qué? No es necesario. Por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando de nuestro deportista Tony Cámara, que es un crack y que de hecho ya lo hemos tenido por aquí en el podcast, que dependiendo del momento de la temporada, pues entrenamos de una forma o de otra, dependiendo del objetivo y dependiendo del tipo de competición. Entonces, dependerá de eso, realizaremos un tipo de entrenamiento u otro. Ahora, por ejemplo, va a empezar el periodo de kilómetros verticales, el periodo de competiciones de kilómetros verticales. Pues ahí ya lo que vamos a hacer es simplemente trabajar de forma específica eso. No nos vamos a meter en series triangulares, no nos vamos a meter en series en bajada. ¿Para qué? Pues de la misma forma puede pasar contigo. Simplemente quería que tuvieras eso de ejemplo, ¿no? También me gustaría comentar contigo la clasificación de las pendientes, ¿no? Tenemos 3 tipos de clasificaciones de las pendientes y normalmente la mayoría de vosotros, probablemente en vuestra ciudad, los que estéis entrenando, tenéis las pendientes que son suaves, alrededor del 0 al 5%, ¿no? Normalmente nos manejamos por por esos porcentajes. A veces tenéis alrededor de, podéis encontrar 8 o 10%, pero no es tan común, ¿no? Entonces tenemos esa clasificación de pendientes que se dividiría en 3. Pendientes suaves por debajo del 5%, un poquito más. Pendientes medias entre el 10 y el 15% y pendientes ya pronunciadas mayores al 15%. La mayoría de nosotros alrededor de nuestra casa, a no ser que viváis en Chile, que ahí lo digo porque estuve viviendo ahí en Chile y había unos cerros, como lo llaman ellos, de locos, la verdad. Entonces allí sí que podéis tener más pendientes, o si vivís cerca de la montaña. Pero la mayoría de vosotros, las pendientes suelen ser mucho más inferiores. Ya te digo, alrededor de eso, del 8 o 10% máximo, lo normal es pendientes del 5%. Entonces, para que tengas un poco en cuenta que los porcentajes de las pendientes también van a ser importantes a la hora de competir, ¿no? Si tú vas a competir en kilómetro vertical, lo lógico es que intentes trabajar en pendientes medias y pendientes pronunciadas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando les mandamos entrenamientos a los deportistas a través de internet, de forma online, les ponemos las dos opciones, tanto
que tengan la opción tanto de poder entrenar alrededor de su casa o que tengan la opción de entrenar en el gimnasio, ¿no? Porque al final muchas veces es difícil acceder a ese tipo de pendiente tan alto en lugares cercanos a casa. El problema de la mayoría de los corredores, si no estáis acostumbrados a entrenar en cuesta, es que posiblemente no podáis aguantar, por ejemplo, 5 minutos a esa intensidad de Z4, ¿no? Alrededor del umbral. Es más complicado si no estáis adaptados a ello, ¿no? Si no habéis tenido una progresión constante de empezar de intervalos más pequeños, de por ejemplo de 30 segundos, un minuto, a ir avanzando. Es más complicado. Pero igualmente, aunque seáis deportistas amateurs, aunque seáis deportistas que estáis empezando, tenéis que entrenar las cuestas, sobre todo si vais a competir en ultra trail, que me imagino que la mayoría de vosotros va a ser así, ¿no? Y luego, un poco más que añadir, intentar hacerlo variable, sobre todo si vosotros sois los que os vais a hacer los entrenamientos, intentar que sean variables, que no sean muy monótonos. Y yo creo que esta pieza clave del entrenamiento de cuestas creo que os va a dar mucho, 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 mucho juego para que podáis disfrutar más de ello. Quiero contarte ya por último, para ir ya cerrando, una anécdota de cuando conocí al campeón del mundo de Tower Running, que es competición en subida y escalera, que puedes alucinar de lo largo que era y de la velocidad con la que subía. O sea, los edificios más altos del mundo, era ganador él, había estado ganando durante muchísimos años y yo lo conocí en Valtellina en una competición de kilómetro vertical en el que subíamos unas escaleras con la máxima velocidad posible. Igual en muy pocos minutos, o sea, en muy pocos minutos de competición, igual me sacó 5 o 6 minutos y al llegar a la meta me caí, tío, reventado. Reventado, la verdad. Pero la verdad es que poder compartir, porque estuve durmiendo con él en el alojamiento, poder dormir con él era brutal, ¿no? Esa capacidad de sufrimiento, porque este tipo de competiciones son muy agónicas, muy de voy a palmar, ¿sabes? Fue espectacular. Así que nada más. Espero que te haya parecido interesante, espero que empieces a aplicar este tipo de entrenamiento, espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que empieces y continúes dando mucha caña. Que al final ya estamos prácticamente acabando el año y es el momento perfecto para empezar a aplicar todo este tipo de metodologías. Así que nada más, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.